Los pueblos del mundo repudiamos a los gobiernos de Noboa, de Ecuador, y López Obrador, de México. Al pueblo ecuatoriano, al pueblo mexicano, a los pueblos del mundo. El gobierno neoliberal de Daniel Noboa, de Ecuador, y el gobierno socialista del siglo XXI progresista de Andrés López Obrador, de México, son protagonistas de un escándalo mundial en violaciones a los principios fundamentales del derecho internacional y la Convención de Viena sobre el asilo político y la inviolabilidad de las embajadas en cada uno de los países. Rechazo total a la violación del derecho internacional de asilo político perpetrado por el gobierno de Andrés López Obrador, de México. La Convención de Viena prohíbe expresamente que un gobierno conceda asilo político a delincuentes comunes. Sin embargo, el gobierno de López Obrador concedió un inmoral e ilegal asilo político al delincuente prófugo Jorge Glass, sentenciado por la justicia ecuatoriana por graves delitos comunes como el robo de fondos públicos, peculado, casos penales escandalosos, asociación ilícita con el narcotráfico para dialogar, para delinquir. Todo esto reflejado en escandalosos casos penales como son el caso de Odebrecht y sobornos. Y López Obrador lo hizo luego de haberse negado reiteradamente a atender el reclamo del gobierno de Ecuador que entregue al delincuente prófugo Jorge Glass a la justicia ecuatoriana. Así, López Obrador convirtió a la Embajada de México en Quito en una vulgar guarida de delincuentes comunes prófugos. Nuestro rechazo total, por otra parte, al asalto armado policial del gobierno de Daniel Noboa contra la Embajada de México en Quito el 5 de abril. Asalto con todas las agravantes de alevosía y nocturnidad en violación del derecho internacional de la inviolabilidad territorial de las sedes diplomáticas de cualquier país y en cualquier parte del mundo que merecen el respeto del país sede. El asalto a la Embajada de México es resultado del pacto de la impunidad y cogobierno de Noboa con la banda de delincuentes de Correa, Glass y los demás, el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot y el resto de la partidocracia corrupta del Ecuador. Jorge Glass cumplía una sentencia penal en la cárcel. De ahí, este pacto de la impunidad y cogobierno lo sacaron en prelibertad mediante jueces corruptos por gestiones y pago de narcotraficantes de la banda de Leandro Norero y Javier Jordán y con la venia del gobierno de Noboa y el SNAI. Eso facilitó que más tarde Glass pueda entrar en la Embajada de México en Quito en calidad de huésped primero y luego en calidad de asilado político después otorgado por el gobierno de López Obrador. El asalto de gobierno de Noboa a la Embajada de México en Quito es un hecho insólito que ni los gobiernos más retrógrados se atrevieron a cometer. Por eso ha merecido el justo e indignado repudio
de todos los pueblos del mundo, del pensamiento democrático de la humanidad y también de la abrumadora mayoría de gobiernos del planeta, incluido el propio gobierno de Estados Unidos, al que sirve dócilmente el gobierno neoliberal de Daniel Noboa. En la reunión de hace pocas horas de la Organización de Estados Americanos, OEA, el gobierno de Noboa se quedó más solo que nunca. Nadie lo apoyó, todos lo condenaron. Qué vergüenza para el Ecuador que un gobierno como el de Noboa haya llevado al país a esos niveles de desprestigio. Mientras ocurre este escándalo político mundial, nuestro pueblo ecuatoriano, al igual que todos los pueblos de América, soportamos la inseguridad y el narcoterrorismo, el desempleo, la pobreza, la miseria y el atraso, consecuencia de gobiernos ajenos a los verdaderos intereses de los pueblos que anhelan paz y seguridad, trabajo y prosperidad. La Corte Internacional de Justicia y las Naciones Unidas como tal deben denunciar, condenar y sancionar severamente a estos dos gobiernos, al de Noboa y al de López Obrador, por violadores del derecho internacional y de la Convención de Viena. Hacemos un sentido llamado al pueblo mexicano y ecuatoriano y a los demás pueblos del mundo a unirnos férreamente en función de nuestros justos anhelos e intereses comunes por el nuevo mundo que merecemos. Abajo los gobiernos de Noboa y López Obrador, enemigos de nuestros pueblos. Viva la amistad de los pueblos de Ecuador y México y de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias.